Solo imagina. Te sorprenderá ver cómo un simple correo electrónico arruinó los planes de toda la familia. Me llamo Margaret Collins, tengo 59 años, soy viuda y vivo en un vecindario tranquilo de Oregón. Durante casi 20 años trabajé como gerente de oficina en un bufete de abogados. En ese tiempo crié a mis 2 hijos, Emily, mi hija que acaba de cumplir 32 años, y Luke, mi hijo de 29. Gran parte de mi vida adulta la dediqué a una sola cosa: asegurarme de que ellos no pasaran por las mismas dificultades que yo enfrenté en el pasado. El martes pasado ocurrió algo que cambió por completo mi manera de ver las cosas. Esa mañana recibí un correo electrónico que lo alteró todo. Venía de Emily. No tenía asunto, solo su nombre aparecía en mi bandeja de entrada. Antes de abrirlo, sonreí, convencida de que sería un mensaje cariñoso o alguna actualización rápida ahora que su boda estaba tan cerca. Unas semanas antes ya habíamos hablado de los planes para su boda. Yo había aportado $30,000 para ayudar con el lugar, el fotógrafo y la floristería, que tanto le gustaba desde sus años universitarios. Por eso no esperaba nada fuera de lo normal. Sin embargo, en cuanto empecé a leer, mi sonrisa desapareció. El mensaje comenzaba simplemente con «mamá». No decía «querida mamá», solo «mamá», frío y directo como un encabezado. Emily explicaba que ella, su prometido Andrew y la familia de él habían cerrado finalmente la lista de invitados para la ceremonia en el Valle de Napa. Después de pensarlo bien, habían decidido que lo mejor era que yo viera la boda en directo, pero desde casa. También mencionó que la madre de Andrew era muy estricta con el número de invitados y quería que el evento se mantuviera pequeño e íntimo. Luego llegó la frase que más dolió. Si aún quería participar, podía ver la ceremonia a través de un enlace de Google Meet que habían preparado. «Será como si estuvieras allí, jaja», escribió. Jaja. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos sin moverme, mientras mi café se enfriaba a mi lado. No lloré, no me temblaron las manos, pero algo dentro de mí se quebró en silencio, como una grieta invisible bajo mis pies, aunque yo seguía de pie. Respondí con solo 4 palabras. «Está bien, disfruta tu gran día». Sin reclamos, sin emociones, solo distancia. En el fondo, sabía que esas palabras pesarían más que cualquier discusión. No quería pelear ni derramar lágrimas. Quería claridad. Dejé que el silencio hablara. Cerré la laptop, terminé mi café frío y me preparé para ir a trabajar como cualquier otro martes, aunque en realidad no lo era. Ese fue el día en que dejé de fingir que mis sacrificios tenían algún valor para mi hija. Ese fue el momento en que todo empezó a cambiar. El camino a la oficina fue silencioso. El aire primaveral de Oregón aún estaba fresco, pero apenas lo noté. Una sola pregunta daba vueltas en mi cabeza. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Llevo 18 años trabajando en Coldwell Walker Law. No es un bufete lujoso, pero es estable, y esa estabilidad fue lo único que me sostuvo después de que mi esposo muriera de forma repentina cuando mis hijos todavía eran adolescentes. Todavía recuerdo estar frente a nuestra vieja lavadora con las facturas esparcidas sobre la encimera, tratando de calcular cómo pagar la comida y al mismo tiempo ahorrar para el depósito universitario de Emily. En aquel entonces nunca dudé en sacrificar mi tiempo, acepté turnos extra, cancelé vacaciones y me perdí celebraciones importantes. Siempre me decía a mí misma que ya habría tiempo para mí más adelante. Ese momento nunca llegó. Cada dólar que logré ahorrar fue destinado a Emily y Luke. Cuando Emily cambió de carrera por segunda vez y necesitó cursar más materias, fui yo quien pagó sin hacer preguntas. Cuando decidió mudarse al otro extremo del país para aceptar un trabajo temporal en Nueva York, cubrí el depósito del departamento y sus boletos de avión. Y cuando a los 27 años me llamó destrozada por su segunda ruptura, tomé un vuelo, le agarré la mano y le preparé té en una cocina que nunca llegó a sentirse como hogar. Cuando Luke quiso comprar una casa junto a su prometida, firmé como aval en la hipoteca,
y extendí un cheque de $10,000 sin pensarlo 2 veces. Nunca llevé la cuenta de nada. Así somos las madres. Pero ese correo electrónico me hizo sentir reducida a una simple operación financiera, como si ya hubiera cumplido mi función, como si mi valor tuviera una fecha de vencimiento y ya hubiera pasado. De regreso en la oficina, mi jefe, Robert, se acercó a mi escritorio. Es de esos hombres poco comunes que recuerdan los cumpleaños y cómo te gusta el café. Se dio cuenta enseguida de que algo no estaba bien. «Parece que viste un fantasma», dijo, dejando un café del local de abajo sobre mi mesa. Quise decírselo. Quise decirle que mi propia hija acababa de excluirme de su boda, pero en lugar de eso, sonreí y le dije que había dormido mal. No insistió. Ese gesto sencillo, el café, el silencio, casi me rompe por dentro. Después de todo el ruido que llevaba en la cabeza esa mañana, ese momento me recordó que todavía existía, que aún importaba, aunque fuera sin palabras. Cerca de la hora del almuerzo, mi teléfono vibró, y entonces apareció un mensaje en mi teléfono que me dejó el corazón helado. Otra vez Emily. Su nombre brilló en la pantalla como una luz que no quería mirar. Mensajes de voz. Varios mensajes. «Mamá, por favor, contesta. Tenemos que hablar. Esto no es gracioso». No escuché ninguno. Todavía no. Me quedé sentada, tomando mi café con leche, pensando, quizás ya es momento de dejar de ser la que siempre responde. Tal vez ya era hora de dejar de formar parte de la historia de alguien cuando ni siquiera te permiten subir al escenario. Esa tarde tomé una decisión que nos sacudiría a todos por dentro. No iba a gritar. No iba a suplicar, iba a hacer algo mucho más fuerte, iba a actuar. Al salir del trabajo, no regresé directo a casa. Conduje hasta First Federal Bank, a unas pocas cuadras de la oficina. Carlos, el gerente de la sucursal, me había ayudado durante años con todo, desde fondos universitarios hasta ajustes para la jubilación. Siempre me saludaba por mi nombre. «Señora Collins», dijo con una sonrisa mientras se levantaba para darme la mano. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» Me senté frente a él y dejé mi bolso en el suelo. Mi voz sonó calmada, quizá demasiado calmada. «Necesito cancelar una transferencia bancaria», dije. Él parpadeó. «¿La del lugar en Napa?» «Sí, esa». Carlos dudó un momento. «Puede haber un cargo por cancelación dependiendo de la fecha, pero ¿puedo preguntar el motivo?» «Las circunstancias cambiaron», respondí sin entrar en detalles. Tecleó algo en su computadora. «Tiene suerte, aún no se ha procesado». Justo a tiempo. Se detuvo y me miró con atención. «¿Está segura, señora Collins? $50,000 es una suma importante». Asentí con la cabeza. Sí, estaba segura. $50,000. Esa era la suma que pensaba enviar después, además de los $30,000 que ya se habían gastado. En total, $80,000 destinados a una boda a la que claramente no estaba invitada. Firmé los documentos necesarios y salí del banco sin dudarlo. Para cuando llegué a casa, mi teléfono mostraba 9 llamadas perdidas de Emily, 2 de Luke y un mensaje de voz que solo decía, «Mamá, por favor, no hagas esto». Apagué el teléfono. En la cocina tomé la botella de vino tinto que había guardado para Acción de Gracias. Nunca llegué a abrirla ese día. Emily iba a venir de visita, pero canceló en el último momento. «Trabajo», fue lo único que dijo. Serví una copa, salí al porche y me senté mientras el sol comenzaba a esconderse. Los pájaros seguían cantando entre los árboles. El perro del vecino ladraba a lo lejos. Todo alrededor parecía extrañamente tranquilo. Entonces los recuerdos comenzaron a golpearme, uno tras otro. Todos los cumpleaños que organicé sola. Todas esas cenas navideñas en las que fingí no estar esperando una llamada que nunca llegó. Pensé en cada sacrificio pequeño que pasó desapercibido. Los zapatos que nunca compré. El auto que manejé durante 14 años. Las vacaciones que siempre dejé para después. Pensé también en la madre de Andrew, una mujer que apenas conocía a Emily, pero cuya opinión pesaba más que la mía.
Una mujer cuya idea de familia incluía dejar fuera a la única persona que estuvo ahí para Emily en cada momento difícil. Recordé cómo Emily cerró su correo con un LOL, como si ver su propia boda a través de una pantalla fuera una broma. Y por último, pensé en mí. No como madre, no como viuda, sino como mujer. ¿Qué era lo que quería? Paz, respeto, dignidad. Una vida que no girara alrededor de ser útil solo para quienes aparecían cuando necesitaban algo. Esa noche, alrededor de las 9, sonó el timbre. Por un momento pensé en no abrir, pero la curiosidad pudo más. Era Luke. Todavía llevaba la ropa de la oficina, la corbata floja y las mangas de la camisa arremangadas. Se veía incómodo, sosteniendo el teléfono en la mano como si fuera un escudo. «Mamá», dijo, entrando antes de que yo pudiera decir algo. «¿Por qué no contestas? Emily está muy enojada». Cerré la puerta con calma. «Hola para ti también». Él suspiró y comenzó a caminar por la sala. «Dice que ya no vas a la boda, que está siendo complicada». Solté una risa. ¿Complicada? ¿Por no ir a una boda a la que ni siquiera me invitaron? Se removió, claramente incómodo. «Los padres de Andrew están pagando la mayor parte, mamá. Ya sabes lo tradicionales que son». Levanté una ceja. Tradicional. Ya había dado $30,000 y estaba a punto de entregar otros $50,000 más. Eso no es tradición, eso es absurdo. Luke se quedó congelado. «Espera, ¿iban a ser otros $50,000? Pregunté, tomando un sorbo de mi vino. Pero ya no. Su rostro se puso pálido. «Mamá, contaban con eso, el lugar, la comida, todo». «Ya no es mi problema», respondí con calma. Alzó la voz, claramente irritado. «Claro que es tu problema, es tu hija». «Y yo soy su madre», dije en voz baja. Una madre a la que le dijeron que se quedara en casa, viendo todo desde una pantalla. Luke se pasó las manos por el cabello, visiblemente alterado. «Siempre haces todo a tu manera». Y eso fue todo. En ese instante, algo dentro de mí finalmente se rompió. «Sal de mi casa». «¿Qué?» «Me escuchaste, Luke. ¡Fuera!» «¿Mamá?» «No», dije, firme pero sin gritar. Lo había dado todo. Ya no quería ser la villana de una historia que escribí con amor. Luke se quedó un segundo más, luego se dio la vuelta y se marchó. La puerta se cerró en silencio, pero sonó más fuerte que cualquier portazo. Me quedé en medio de la sala, con el corazón latiéndome con fuerza, y me di cuenta de algo inesperado. No sentía culpa. Sentí libertad. A la mañana siguiente me desperté con 43 llamadas perdidas y un torrente de mensajes frenéticos de Emily. Al principio, cargados de culpa pasivo-agresiva. «Mamá, tenemos que hablar. ¿Por qué haces esto? Es infantil». Luego el tono cambió abruptamente. «Acaban de llamar del lugar. El pago no se realizó. Lo perderemos todo si no pagamos mañana». «Los padres de Andrew están furiosos. Dicen que esto demuestra que tenían razón sobre ti». A las 3:24 a.m., Emily escribió: «No entiendo por qué me haces esto». Sonreí mientras miraba mi café. Claro que no lo entendía. Emily había crecido con mis sacrificios tan arraigados en su vida que nunca se detuvo a pensar de dónde venía su seguridad, su estabilidad. Ella simplemente asumió que yo siempre estaría allí, que yo siempre aparecería. Pero esta vez, no. Y entonces llegó un mensaje que me obligó a tomar una decisión que lo cambiaría todo. Más tarde esa mañana, mientras revisaba contratos en mi escritorio, apareció un correo en mi bandeja personal. El asunto decía: «Por favor, no arruines mi boda». Lo abrí sin expectativas. «Mamá», escribió Emily, «sé que estás molesta por el tema de la transmisión en vivo, pero esto se está yendo demasiado lejos. Perdimos el depósito del lugar, y si no pagamos el saldo antes de que termine el día, hora de París, el catering se va. Los padres de Andrew están furiosos. Dicen que esto demuestra que no se puede razonar con ellos. Por favor, no hagas esto. Podemos hablar de que asistas a la ceremonia, pero primero necesitamos el dinero». Ahí estaba.
Estaban dispuestos a negociar mi presencia, pero solo ahora que el dinero se había agotado. Ni una disculpa, ni un gesto de reflexión. Solo una transacción, como si asistir a la boda de mi propia hija fuera algo que pudiera comprarse o venderse según mi generosidad. No respondí. Cerré el correo y volví a mis tareas. Alrededor del mediodía, Robert pasó por mi escritorio. Me invitó a almorzar, el nuevo restaurante italiano que acababa de abrir. Casi rechacé, como suelo hacer, pero algo dentro de mí había cambiado. Quizá la claridad de las últimas 24 horas. Quizá solo necesitaba un lugar donde nadie me exigiera nada. Asentí. Me encantaría. Mientras comíamos pasta, me habló de sus nietos, de lo agotador y a la vez hermoso que era correr tras ellos. Sus ojos eran cálidos, verdaderos. Hizo una pausa y, con una sonrisa suave, dijo: «Perdóname, Margaret, pero hoy te ves más tranquila». Me sorprendí a mí misma. Le conté todo, sobre Emily, el correo, la boda, el dinero y lo que hice. Cuando terminé, no me juzgó, no intentó arreglar nada. Solo dijo: «A veces lo más difícil del amor es poner límites, sobre todo con las personas a quienes más hemos dado». Extendió la mano sobre la mesa y me la apretó brevemente. «Creo que hiciste lo correcto». Por primera vez en mucho tiempo, yo también lo sentí así. Al volver a mi escritorio, vi que tenía más llamadas y mensajes. No respondí a ninguno. No hizo falta decir nada. Por primera vez, mi silencio lo decía todo. Esa noche, al entrar en casa, el cielo ya estaba oscuro. La luz del porche se encendió automáticamente. Todo parecía tranquilo, incluso demasiado, pero alguien estaba sentada en las escaleras de la entrada. Al acercarme, la reconocí. Sofía. Se levantó rápido, quitándose una pelusa invisible del abrigo. Sofía había sido la mejor amiga de Emily desde 5º grado. Pasaba fines de semana enteros en nuestra casa, horneando galletas, viendo películas y riendo en sacos de dormir hasta el amanecer. Hacía años que no la veía. «Señora Collins», dijo suavemente, «lamento aparecer así». «No pasa nada», respondí, abriendo la puerta. «¿Quieres un té?». Me siguió a la cocina, mirando las paredes con curiosidad, como si guardaran recuerdos antiguos. Llené la tetera y esperé. «¿Emily te envió?», pregunté finalmente. No respondió de inmediato. Luego dijo: «Es un desastre. Perdieron el lugar. El suelo está desplomado. Los padres de Andrew amenazan con cancelar la boda». No dije nada. Coloqué 2 tazas en la encimera. «Está entrando en pánico», continuó Sofía. «Sabe que se equivocó, pero no sabe cómo solucionarlo». «¿Para eso estás aquí?», pregunté. «¿Para arreglarlo?». Negó con la cabeza. «No, estoy aquí para preguntar, ¿hay algo que pueda decir o hacer para que cambie de opinión?». Hice una pausa. ¿Había algo que pudiera cambiarlo? ¿Cambiaría una disculpa la sensación de haber sido excluida? ¿De haber sido usada como una cuenta bancaria? ¿De que te digan que no eres bienvenida a menos que tu dinero lo sea? Miré a Sofía, aún joven, aún esperanzada. «No», dije en voz baja. «No hay», susurré. Sus hombros se hundieron. «¿Ni siquiera si se disculpa?». Le ofrecí una taza de té. Las palabras son fáciles, Sofía, especialmente cuando la gente está desesperada, pero quienes realmente te quieren no esperan a que los dejes ir para verte. Sofía bajó la mirada hacia su taza y asintió lentamente. «Lo entiendo», dijo, «aunque no lo comprenda». «Lo siento, señora Collins». «No necesitas hacerlo», respondí. Nos quedamos en silencio. Sofía se fue rápidamente, agradeciéndome y dándome un abrazo. Finalmente cerré la puerta para la versión de mí misma que ya no necesitaba existir. La boda nunca se celebró como la habían planeado. Buscaron otro lugar, pero todo estaba ocupado o era demasiado caro sin mi dinero. Según Luke, semanas después, hicieron una pequeña ceremonia en un patio trasero, solo con algunos familiares y los padres de Andrew. No me invitaron. En las semanas siguientes,
Emily me envió otro correo. Largo, emotivo, mitad disculpa, mitad explicación. Lo leí y lo archivé. Y al final comprendí una verdad sencilla. A veces la verdadera libertad llega cuando dejas de ser lo que otros quieren que seas y comienzas a vivir para ti mismo.